El doctor Juan Gallardo Ruiz tiene su licenciatura en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestría en Estudios Étnicos por el Colegio de Michoacán, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Cuerpos Académicos y o Núcleos Académicos. Es miembro del taller Signos de Mesoamérica, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas. Miembro del Seminario de Estudios Michoacanos, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas y el Colegio de Michoacán. Integrante del grupo Cuanis, ahorita nos va a decir qué significa, de estudios del pueblo purépecha. Coordinador del equipo de investigación para la creación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Docente del Tecnológico de Monterrey Campus Morelia. Sus líneas de investigación son las siguientes: antropología médica en sociedades indígenas de México, medicina tradicional, chamanismo, educación bilingüe intercultural en Michoacán, etnoecología, patrimonio biocultural y procesos socioambientales en sociedades indígenas de Michoacán, conceptos de persona y representaciones del cuerpo humano en la sociedad purépecha. De igual manera, tiene una serie de producciones científicas que tienen que ver con la medicina tradicional purépecha, hechicería, cosmovisión y costumbre, la persona, el cuerpo humano y sus ventajas, prospección del humanismo y el chamanismo, la biodiversidad en disputa. Dejo el escenario al doctor Juan Gallardo Ruiz. Pues muchas gracias por la invitación para venir a platicarles particularmente sobre una experiencia de poco más de 20 años en asuntos de medicina tradicional en diferentes estados de la República, Oaxaca, Morelos, Puebla, Michoacán, Guerrero, y particularmente aquí en Michoacán desde hace unos 10, 12 años. El título de la ponencia, como están viendo, es la medicina tradicional de México y de Michoacán. Y sobre este tema quiero comentarles que únicamente voy a abordar 5 puntos temáticos a grandes rasgos. En la medida en que el tiempo nos permita, va a ser muy difícil detallarlos. Tal vez en la ronda de preguntas pues, se puedan ampliar más los temas. Normalmente todos sabemos, cuando escuchamos el término medicina tradicional, pues siempre tenemos ciertos referentes, algunos de ellos, los más inmediatos, pues nos remiten a las hierbas medicinales, en algunos casos a las sobadas, a las limpias, por ejemplo. En el peor de los casos, pues nos remite con ciertas nociones y ciertos prejuicios a la cuestión de la brujería, de la hechicería, a la cuestión de las creencias, las supersticiones. Lo que les voy a platicar en esta ponencia es que todos estos elementos que les menciono son parte de un complejo muy amplio que conforma la llamada medicina tradicional. Y voy a ir por partes. Lo que estamos viendo en esta primera diapositiva son 2 aspectos de la práctica médica tradicional. Por una parte tenemos lo que en antropología se llama la medicina o la práctica empírica, que son aquellas especialidades de eficacia física, o sea, del cuerpo físico, como la sobada. Estamos viendo ahí a un señor sobando a alguien, y detrás de ellos pues hay una farmacia herbolaria perfectamente envasada para protegerla del producto, ¿no? Para que no se contamine. Y por el otro lado vemos otro espacio que no es un espacio doméstico como es el consultorio que les narré, sino que es un espacio abierto, un espacio natural, del que voy a hablar más adelante, que son espacios sagrados, espacios donde se asume que existen ciertas fuerzas o potencias que ayudan o que perjudican al individuo. Y en este caso lo que estamos viendo es la participación de un grupo de mujeres para tratar un problema que tiene que ver con lo que popularmente se conoce como mal de ojo. Entonces vemos mucha de la parafernalia, algunos enfermos cubiertos con una piel de coyote, por ejemplo. No voy a abundar sobre el asunto, pero son especialidades de eficacia simbólica más que física. Hay
y una serie de tesis que van a estar implícitas en el argumento de la presentación. Ustedes las están leyendo, alguna de ellas es que, como comentaba, la medicina tradicional, más que un cúmulo de creencias sin sentido o de creencias desconexas con la realidad, es un sistema conformado por una variedad de personas, hombres y mujeres, de teorías y de conceptos sobre el origen de la enfermedad, de técnicas y métodos de diagnóstico y de materiales y recursos de curación, tanto de eficacia física como simbólica, como vamos a ver adelante. En la medicina tradicional, o los médicos tradicionales, la causa de la enfermedad rebasa el aspecto de la medicina clínica. La enfermedad se inscribe en una multifactorialidad de elementos que tienen que ver con el origen social, con el origen natural biológico y algo que yo llamo origen conceptual, que tiene que ver con las creencias religiosas. Sobre estos puntos vamos a ir desglosándolos adelante. El discurso médico sobre el origen, diagnóstico y pronóstico de la enfermedad conlleva mensajes culturales que reproducen o actualizan normas y valores de convivencia social, y es un discurso que funciona como ideología médica que se transforma en una fuerza social que es encaminada a garantizar la salud y el orden colectivo. La salud va estrechamente vinculada con el orden colectivo, en el sentido de que la sociedad también se percibe como un organismo que tiene desequilibrios y que hay que restaurarlos, ¿verdad? Vamos también a hablar sobre esto. Los procesos de curación son hechos sociales importantes. O sea, no solamente el médico tradicional, a diferencia del médico clínico, está en un escritorio y con mucha autoridad él determina qué es la enfermedad que tiene el paciente, sino que interroga al paciente para que entre los dos construyan cuál es la patología que se debe atender. En ese sentido, involucra al enfermo en el proceso mismo de la curación. Entonces es un hecho social importante, toda vez que al atender enfermedades, los médicos tradicionales regulan la conducta de los asistidos en conformidad con sus nociones de salud y enfermedad aplicadas a las relaciones sociales, con la naturaleza y con el mundo espiritual. Es decir, vamos a ver que la persona en la sociedad no vive aislada por sí misma, sino que está en completa relación y sintonía con las especies animales y con el cosmos. La curación, entonces, o en la curación existe una noción de comunidad que incluye a vivos, a muertos, antepasados, a deidades, y en lo que en antropología se llama entidades territoriales, que son potencias o fuerzas que habitan en cerros, en cuevas, en arroyos, etc. Estos son 5 puntos en los cuales dividí la exposición. Por una parte vamos a platicar qué es la medicina tradicional, porque la medicina tradicional como tal, como medicina tradicional no existe. Este es un concepto inventado en los años 80 para generalizar sobre una diversidad de formas de curar. Vamos a ver por qué. El segundo punto son los conceptos y principios de la medicina tradicional. El tercer punto son las concepciones sobre la enfermedad y diferentes tipos de enfermedades. El cuarto punto, especialidades terapéuticas. Y el 5, los materiales y recursos de diagnóstico y de curación. Digamos que estos 5 puntos son los componentes fundamentales que conforman este sistema médico tradicional, y todos están en interacción recíproca, que son independientes y funcionan individual y colectivamente para un fin: diagnosticar y aplicar medicamentos. Bueno, la medicina tradicional, la llamada medicina tradicional, tiene su origen en el siglo XVI, a partir de la época de la conquista. Ustedes saben, se aprende en la preparatoria, se aprende que existe un área geográfica que se conoce como Mesoamérica. Mesoamérica prehispánica pues era un territorio bastante amplio, desde América Central hasta el norte de México, y en ese territorio habitaban los actuales 58 grupos o sociedades indígenas de México. Cada una de estas sociedades tiene su lengua,
algunas lenguas tienen más de 2 variantes, y en ese sentido, para estos grupos indígenas hay diferentes formas de ver el mundo, entendiendo pues que el mundo nos lo apropiamos a través del lenguaje. A través del lenguaje lo percibimos, lo explicamos y lo entendemos, y en ese sentido hay mundos diferentes para cada sociedad, y son mundos diferentes que no concatenan con el mundo que conocemos nosotros, que es propiamente desde la visión occidental, ¿no? Bueno, la medicina tradicional entonces es el producto de la hibridación cultural de corrientes médicas diferentes, aquellas que llegaron a América en la época de la conquista salud, y que son las culturas española, la cultura africana negra, algunos asiáticos procedentes de Filipinas, y por supuesto estos 54 grupos indígenas habitantes de Mesoamérica. Todos estos grupos, en mayor o menor medida, pues aportan conocimientos, aportan teorías, aportan saberes, aportan creencias, materiales, recursos y formas de percibir la vida, la salud, la enfermedad y la muerte. Aquí en Michoacán, como todos sabemos, habitan 4 grupos indígenas, que son los puépechas, que son los nahuas en la parte de la costa, los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Chimucuy y Coahuayana, y los grupos mazahuas y otomíes, que particularmente habitan en Zitácuaro, y alguna fracción de grupos hablantes de lengua matlacinca. Entonces tenemos 5 grupos indígenas acá en Michoacán. Bueno, cada una de estas corrientes médicas procedentes de cada grupo mestizo o indígena, como decía, aporta conocimientos teóricos y prácticos, y todos estos, junto con la experiencia y la observación de una variedad de personas, actores sociales, que son los médicos tradicionales, conforman un sistema encaminado hacia el diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales y sociales. La medicina tradicional, entonces, es un sistema encaminado hacia el bienestar integral biopsicosocial. Dicho sistema médico es transmitido verbalmente o por escrito, de una generación a otra. Normalmente la transmisión de conocimiento, vamos a ver adelante, se transmite por vía materna en la medicina tradicional y se brinca a una generación. Suele ser de abuelos a nietos o de tíos abuelos a sobrinos. En virtud de todo ello, la medicina tradicional se halla inscrita en las costumbres, en las tradiciones, en la economía, en la política y del aparato simbólico y ritual de diferentes sectores de la población, tanto urbanos como rurales. Esta medicina es dinámica y se revitaliza o se reinventa por medio del contacto con la medicina clínica o con la medicina científica, con la homeopatía, con la acupuntura, con la quiropráctica y con las llamadas medicinas religiosas como el espiritualismo trinitario mariano. No sé si han escuchado hablar o el espiritismo, por ejemplo. Por otro lado, en tanto que dicha reinvención o dinamismo de cada medicina tradicional puede resultar en la incorporación de materiales industriales de contenido y procedencia dudosa, como aerosoles, líquidos, polvos, así como en la irrupción oportunista de farsantes, charlatanes, la medicina tradicional se vulgariza, se corrompe, se degrada y entonces se habla de medicinas populares. Por su configuración dinámica, hay entonces tantas medicinas tradicionales como grupos sociales, sean indígenas o sean mestizos. En México, las medicinas tradicionales atienden a unos 20 millones de usuarios, mismos que no tienen acceso a los servicios del llamado Sistema Nacional de Salud. Aquí en Michoacán, estos grupos indígenas que les mencionaba conforman una población de alrededor de unos 185,000 habitantes. De esos 185,000, el 80% son atendidos por la medicina tradicional porque no tienen acceso a ningún sistema, a ningún centro de salud del llamado Sistema Nacional. Entonces, para que tengamos una idea de cuál es la importancia y la función social de la medicina tradicional en México. Aunque no es estrictamente indígena,
su forma menos corrupta o más auténtica, genuina o inmaculada, se presenta en sociedades indígenas. Por el uso del término tradicional, se alude conceptualmente a ciertas características estructurales históricas que fundamentan su singularidad morfológica como sistema social. Es decir, es una medicina social que denota una totalización psicosomática, es histórica, reviste una eficacia psicosocial y es ancestral. El punto 2, conceptos y principios de la medicina tradicional. Bueno, hay 3 principios que rigen la visión de los médicos tradicionales en el entendimiento de la salud y la enfermedad. Hay una teoría del mundo y de la naturaleza. Los médicos tradicionales o la medicina tradicional, las sociedades indígenas, postulan que el mundo es dual y es animado. ¿Qué quiere decir esto? Que está conformado por 2 opuestos complementarios. Hay un mundo físico o natural, todos conocemos, lo vemos, es objetivo, lo palpamos, y este mundo físico tiene una contraparte especular, que es un mundo espiritual, un mundo sobrenatural o un mundo extrahumano, como se le quiera llamar. A todo lo que existe en este mundo dual, la naturaleza, la biodiversidad, los astros y fenómenos atmosféricos, las potencias y entidades espirituales, se les atribuye acción con intención según creencias animistas. ¿Qué es esto? El animismo es un concepto que engloba diversas creencias que afirman que todo lo que existe en el mundo tiene alma y tiene conciencia. Plantas, animales, minerales, el sol, la luna, las lluvias tienen alma y tienen conciencia. Son seres vivos que sienten. Por ello, todo tiene vida, todo nace y crece, tiene movimiento y voluntad, piensa y siente, tiene gusto y tiene un destino. En este entendido, todo está íntimamente relacionado y en comunicación constante a través del alma o energía vital, como veremos adelante. Existe una forma de clasificar todas las cosas que existen en el mundo y que se da por medio de la construcción de parejas de conceptos que se construyen por oposición. Particularmente hay una noción mesoamericana que nos dice que todo lo que existe en el mundo puede ser frío o puede ser caliente. Es decir, las personas son frías o son calientes, las plantas, animales son fríos o son calientes, los días son calientes o son fríos. Por ejemplo, hay días calientes como los martes y los viernes, que son días propicios para hacer curaciones. Los alimentos son fríos y son calientes. Uno podría pensar, por ejemplo, que está tomándose un café y por mucho que esté hirviendo, el café de naturaleza fría y sirve para combatir males calientes. Los medicamentos también son calientes. No sé si ustedes hayan escuchado, por ejemplo, o hayan visto con sus abuelos que dicen que se ponen un chiqueador aquí en la sien cuando tienen migraña. El chiqueador es naturaleza fría porque la migraña es de naturaleza caliente, por ejemplo. Cabe señalar que frío y caliente no son cualidades térmicas objetivas dadas por sí mismas. Se trata de principios clasificatorios que, como la salud, la enfermedad, la vida y la muerte, fundamentan una conceptualización referida a la dialéctica orden-desorden que redunda en una búsqueda ideal de un cierto equilibrio esencial. Entonces, dicha idea de equilibrio, aplicada a la concepción del proceso salud-enfermedad, se refiere a una temperatura ideal del organismo, lo que permite preservar un estado de salud y de bienestar. Pensemos, por ejemplo, en esto que ustedes están aprendiendo, que es algo semejante a la teoría hipocrática de los humores. Los humores que se postulaban hace varios siglos que contenemos en el cuerpo, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla, que tienen que estar como balanceadas en equilibrio para poder tener un estado de bienestar. Sí conocen la teoría de los humores, ¿verdad? Hay una discusión sobre si los conceptos frío-calientes que se manejan acá son una copia de la teoría de los humores, pero se ha demostrado que no, que son completamente negativos, ¿no? Tal vez platiquemos sobre esto, pero no lo dedicamos por el momento.
Entonces, dicha idea de equilibrio aplicada a la concepción de salud y enfermedad puede pensarse en el sentido de que entre la salud, la enfermedad, el equilibrio y el desequilibrio hay un término medio que se debe que buscar encontrar para propiciar un estado cordial. Otro punto, otro principio de la medicina tradicional es una teoría sobre la persona y sobre el cuerpo humano. Como el mundo que es concebido en su carácter dual, la persona está conformada por un cuerpo físico y por una contraparte inmaterial representada por entidades anímicas o almas. Por otro lado, el cuerpo humano constituye un modelo para la comprensión del universo, donde el cuerpo es igual a la tierra, la cabeza es igual al cielo y el corazón es igual al sol. En torno a la persona se conciben tres rasgos que conforman su identidad individual y social. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una persona física, una persona social y una persona espiritual. La persona física supone que el cuerpo físico funciona como constructor y ordenador de la realidad. Es la representación del Maxim Mundi que une el cielo con la tierra. Es decir, cuando estamos parados, pues sirvimos como puente para comunicar diferentes niveles del universo. Entonces, el eje del mundo, el Axis Mundi. El cuerpo reproduce el cuadrángulo cósmico representado por los puntos cardinales, como lo vemos en estas imágenes. Dicho cuadrángulo también representa el espacio global donde transcurre el tiempo y la dinámica social. El cuerpo da cuenta de la progresiva transformación propia del ciclo vital desde que nacemos hasta que envejecemos y morimos. O sea, el cuerpo, a través de los síntomas, de los signos de la enfermedad, nos va dando cuenta no solo de las etapas del ciclo vital, sino también que estas etapas tienen que ver con diferentes roles que asumimos en la sociedad, ya sea como hijos, ya sea como hermanos, ya sea como padres, como abuelos, etc. Y esos son roles políticos y roles familiares que también se dan cuenta en estas imágenes del cuerpo. El cuerpo es un modelo cognitivo para la concepción de los objetos. Por ejemplo, la casa tiene boca y tiene ojos, tiene espalda y tiene pies. El árbol tiene pies, tiene cuerpo, tiene manos, tiene cabeza. Los cerros igualmente, la falda del cerro, etc., ¿no? Entonces todos los objetos también son un reflejo de la concepción del cuerpo humano. Se trata de un antropomorfismo clasificatorio y ordenador del mundo y del cosmos, y para la descripción de la realidad y de las complejidades sociales. En antropología, una eminencia que hace poco falleció, que se llama Lévi-Strauss, hablaba, por ejemplo, de la tendencia que tenemos los humanos de humanizar a la naturaleza, es decir, de atribuirle cualidades y facultades a los animales que tenemos los humanos, como el pensamiento, por ejemplo, y viceversa, animalizar al humano. Es decir, somos animales, por ejemplo, cuando estamos en estado de ebriedad, que no razonamos, actuamos como animales, no como salvajes. Me voy a ubicar esa parte. Como personas sociales, que es el punto 2, suponemos la internalización de un complejo axiológico, mismo que mandata comportamientos del deber ser en sociedad, en respuesta a estructuras existentes, denotadas en papeles, roles y obligaciones, según género y generación. O sea, esta axiología pues, son los valores éticos y morales que todos debemos aplicar para ser personas de bien, personas bien nacidas, personas de provecho. O sea, no ser sujetos mal nacidos, ¿no? En pocas palabras. La internalización y práctica de estos valores, normas morales y éticas del deber ser legitima nuestra posición en el entramado social de que formamos parte, mismo entramado que sobre la persona tiene ciertas expectativas que deben cumplirse. En nuestra familia, en nuestro matrimonio, siempre representamos o somos recubiertos de un simbolismo
que nos obliga a cumplir con ciertas expectativas que se esperan de nosotros como personas. De no cumplirlas, pues estamos como que transgrediendo un cierto orden social. Dicha práctica de valores y normas garantiza condiciones de bienestar y salud social y individual. El tercer punto, que es nuestra parte como personas espirituales. Estamos conformados por entidades anímicas internas y externas, entidades que tienen capacidad de acción y voluntad propia. Estas entidades anímicas o almas se conciben como fuerzas, potencias o energías. Tienen que ver con determinados rasgos de la personalidad, como el temperamento, la sensibilidad, el raciocinio, también con cierto poder místico como la predicción y con un poder real como el liderazgo o don de gentes. Cada uno de estos tres rasgos posibilitan el establecimiento de relaciones con distintos órdenes que habitan el mundo. Las entidades anímicas tienen diferentes nombres según el grupo indígena al que hablemos. En español hay una cantidad de nombres: alma, sombra, espíritu, pensamiento, aliento, ánima, etc. Aquí lo que estamos viendo son dos cuadros que ilustran la noción de entidades anímicas en la sociedad purépecha y en la sociedad náhuatl. Las almas, como fuerzas, potencias o energías, concentran sustancias vitales que vinculan o conectan a las personas con la naturaleza y con el mundo espiritual. Las entidades anímicas están relacionadas con órganos vitales, corazón, cabeza, estómago e hígado, como lo vemos en estos cuadros. Por medio de las entidades anímicas, el individuo está ligado anímicamente con plantas, con rocas y con un animal compañero con el que comparte un mismo destino. A eso en antropología se le llama nahualismo o tonalismo en otras partes. Existen diversidad de creencias sobre el número de entidades anímicas, su origen, el momento que se fijan en el cuerpo, su función y su destino después de la muerte. Tampoco voy a abundar en eso. Si alguien quiere preguntar después, podemos ilustrar este asunto. Es bastante complicado, pero muy interesante. En el sentido de que hombres y mujeres tienen diferente número de entidades anímicas. Se dice que las mujeres tienen 5 en algunas partes, que los hombres tienen 4. Por ahí se habla de este quinto sentido de la mujer, ¿no? La pérdida o desprendimiento del cuerpo de las entidades anímicas es causa de malestar o enfermedad psíquica, física o de ambas. Dicha pérdida puede ser por debilidad, durante el sueño, por exceso sexual, por enojo excesivo o por una impresión fuerte. Ello resulta en determinados trastornos mentales como la locura, en endormecimiento del cuerpo o en fatiga, en conductas inmorales, en nosologías tradicionales o culturales como el mal aire, el susto, la caída de mollera, el espanto. ¿Cómo vamos? El conocimiento de los médicos tradicionales implica conocer al individuo en su totalidad, como personas con virtudes y defectos, como cuerpo sensible y como entidades anímicas personales y externas. Punto 3. Concepciones sobre la enfermedad y tipología de enfermedades. Por lo que hemos expuesto, la conceptualización de la salud de la enfermedad trasciende el aspecto meramente biológico, pues se adentra en el campo de lo sociocultural. Así, la causalidad de la enfermedad se interrelaciona a una multifactorialidad de eventos de naturaleza biológica, social y conceptual, como les comentábamos. En todo caso, la enfermedad resulta del rompimiento del equilibrio en cada uno de estos niveles de existencia con la naturaleza, con la sociedad y con el mundo espiritual.
En la concepción de la enfermedad existe entonces una noción de comunidad. Las enfermedades englobadas como naturales o biológicas no están desligadas del todo de los conceptos de la medicina científica. Así, por ejemplo, las hay por accidentes, ligadas a la dieta, por vicios y falta de higiene y por excesos físicos. Las manifestaciones patológicas, signos y síntomas físicos y de conducta habrán de ser para estas enfermedades, para los accidentes, luxaciones, heridas, picaduras y quemaduras. Para las ligadas a la dieta, dolor de estómago, gastritis. Por vicios y por falta de higiene, infecciones, tos, diarreas, vómitos, dolores de estómago. Por excesos físicos, melancolía, detenimiento, fatiga crónica. En general, las enfermedades englobadas en causas naturales biológicas están ligadas a aparatos y sistemas. Son enfermedades gastrointestinales, respiratorias y musculoesqueléticas. Las enfermedades de índole social tienen que ver con la transgresión de los preceptos dictados por la costumbre y por la tradición, es decir, con la violación de reglas éticas, morales de convivencia, según el deber ser, es decir, ser respetuosos, ser solidarios, ser recíprocos, etc. Resultan en conflictos y rompimiento del equilibrio en las interacciones sociales. También detonan en pérdida de entidades anímicas. Las manifestaciones patológicas pueden ser falta de sueño, pesadillas, mareos, pérdida de la memoria, falta de atención, melancolía, dolor de cabeza, angustia, nerviosismo, alteraciones cutáneas, conductas bochornosas y antisociales. Por su parte, las enfermedades de índole conceptual también tienen que ver con transgresión al sistema de creencias religiosas, valores y normas sociales. Están vinculadas a la psique y el sistema simbólico ritual. Resultan en rompimiento del equilibrio en las interacciones con la naturaleza y con el mundo espiritual. Implican la pérdida de las entidades anímicas. Estas enfermedades son tipificadas por la antropología como psicosomáticas, como síndromes de filiación cultural o como síndromes culturalmente delimitados. Algunos ejemplos que ya mencioné son el aire, el susto, el espanto, la caída de mollera. Sus manifestaciones patológicas suelen ser falta de sueño, pesadillas, mareos, pérdida de la memoria, dolor de cabeza, falta de atención, melancolía, detenimiento, paranoia, angustia, conductas bochornosas antisociales, alteraciones cutáneas, coloración de la esclerótica y vivacidad de la mirada. Me acuerdo que las abuelitas o las madres, para determinar que un chico o un bebé estaba espantado, lo hacía a través de identificar que tenía la mirada amarilla o su mirada muy opaca, ¿no? Sin vivacidad. En tanto que estos síndromes de filiación cultural implican la pérdida de una entidad anímica, suele pensarse que ello tiene que ver, además del rompimiento de las reglas sociales y religiosas, con la intrusión en el cuerpo de un objeto extraño o con desplazamiento o caída de algún órgano. Así, para recuperar y restituir el cuerpo de la entidad anímica perdida o desplazada, se recurre a prácticas rituales de endorcismo. Cuando se busca expulsar el objeto extraído del cuerpo, se recurre a prácticas de exorcismo. Para uno y otro caso, se trata de prácticas y explicaciones centrífugas y centrípetas de la enfermedad. Existen otras tantas ideas generales sobre la causa de enfermedades que podríamos decir se relacionan con términos de la medicina científica. Así tendremos, por ejemplo, que las altas y bajas de presión de sangre son formas de designar diferentes malestares físicos y psicológicos. De este modo, los conflictos familiares y económicos, las adversidades y las situaciones estresantes originan este tipo de enfermedad. Igualmente tenemos las condiciones de vida como las dietas, que ocasionan males, pues dañan la ingesta de carne de puerco, las comidas son con mucho condimento preparadas sin higiene, la falta de vitaminas es también causa de enfermedad que se atribuye a una persona cuando se siente débil. La contaminación del medio ambiente, estamos viendo actualmente, y es un discurso constante para designar varios malestares. Aquí se habla, por ejemplo, de andancias, una especie de miasmas que se encuentran en el ambiente y que emanan de enfermedades. Lo mismo sucede con el término cáncer, que abarca desde tumores malignos hasta padecimientos cutáneos benignos.
4 puntos son las especialidades terapéuticas. Aquí estamos viendo por grupo indígena de Michoacán algunas especialidades, no son todas, puede haber más de 15, aquí únicamente pues, tenemos 8 o 7. ¿Cuál es el nombre en español? Su nombre en lengua indígena, que bueno, son bastante complicados, ¿no? Es común que se use el término curandero o curador como denominación genérica para quien cumple la función de médico general. Sin embargo, existe cualquier cantidad de denominaciones en lengua indígena, aunque también es usual que en esta lengua se utilice solo un vocablo, siendo Sinacpiri entre los purépecha, Lapatín entre los nahuas y Pati entre los otomíes. En todo caso, se trata de personas adultas mayores y ancianas cuya experiencia mínima es de 25 años. Me voy a brincar el punto de la transmisión del conocimiento, cómo se aprende a ser médico tradicional, por el tiempo. Voy a hablar de los materiales y recursos de diagnóstico y de curación. Aquí vemos dos aspectos de estos materiales que pueden ser de eficacia física o que se aplican al cuerpo sensible y que son de eficacia simbólica y que tienen que ver con estos llamados síndromes de filiación cultural. Por un lado tenemos una farmacia de Rolaya, es una foto tomada en Chirán, y por otro lado tenemos a una médico tradicional que falleció hace como 15 años, en cuya mesa tiene una serie de recursos de procedencia dudosa, que son sprays, que son polvos, que son químicos que no se sabe de dónde vienen, de qué contienen, y que se usan pues llamadas limpias, por ejemplo. Ninguno de ellos se ingiere, son únicamente de aplicación externa. Entonces es una parte de esto que comentaba al inicio, de cómo la medicina tradicional se va corrompiendo con la cultura industrial. La cultura industrial, como todos sabemos, no pierde oportunidad de comercializar en todos los aspectos de la cultura. Entre las técnicas y materiales de diagnóstico es muy importante la adivinación. Y la adivinación revista varias técnicas, puede ser con la baraja española, como hemos visto en muchas partes, puede verse el diagnóstico de la enfermedad del futuro y del pasado en recipientes con aguas, en huevos, cuando hacen una limpia que rompen un huevo y lo vacían en un vaso y según la clara segunda o flote y las bolitas se interpreta y se determina qué tipo de enfermedad y qué gravedad tiene. También se puede ver, o se puede diagnosticar, o se puede ver el futuro en la flama de una vela o del fogón, en la coloración azul, amarilla o rojiza, en la forma en que se mueve la flama, en el tamaño que tiene, por ejemplo. Los sueños y las ensoñaciones son importantes. Estos instrumentos, barajas, recipientes, huevos, fuego, son instrumentos técnicos que, como el estetoscopio, las radiografías, las tomografías, los electrocardiogramas, permiten ver lo que permanece oculto, sea en el interior del cuerpo o en el comportamiento. La interpretación de signos físicos y de comportamiento se centra en la coloración de la piel y de la esclerática, como decíamos, en la vivacidad de la mirada, en los estados de ánimo, en las formas de conducta individual y social. En todo caso, también se procede hacia el tacto y la explotación del cuerpo, lo mismo que interrogatorios sobre la historia personal. A diferencia de un médico clínico que vamos a ver y 10 minutos nos despacha, el médico tradicional se toma todo el tiempo posible, establece una real relación de comunicación con el enfermo que puede tardar hasta 1 hora y media. Comparte con él el dolor, comparte la enfermedad. Y a diferencia del médico clínico que en 10 minutos nos cobra 700 pesos, pues el médico tradicional pide un pago simbólico, ¿no? Puede ser una botella de alcohol, puede ser una vela, unos bailes, etc. Bueno, algunos recursos de curación provienen naturalmente del medio que circunda, las plantas, los animales, los vegetales, y todo esto pues ahora se presenta, por ejemplo, en tisanas, en tinturas, en microdosis, en jarabes, en pomadas, en cápsulas, y son medicamentos de eficacia física.
Existen también recursos de origen corporal, como los fluidos y las secreciones, los apéndices, el sudor, la saliva, la orina, las uñas. Estos son de eficacia simbólica, aunque también física, como la saliva. Y hay de origen industrial, como los que vemos en la pantalla, que son paliativos y medicamentos de patente, polvos, líquidos, aerosoles, gaseosas. Ahora también los médicos tradicionales recetan mejorales, aspirinas, vitaminas, etc. Pues creo que aquí le dejamos, por el tiempo. Muy bien, sí. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Yo creo que no hay tiempo que nos alcance para escuchar todo esto, ¿verdad? De lo que le hizo falta, y muy interesante porque nos involucra como personas en este sentido. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Aprovechen. Buenas tardes. Me llamo Enrique Cuña y bueno, pertenezco a la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia. Dentro de la cosmovisión de la medicina tradicional mexicana, se puede observar que hay una unión entre diagnóstico y curación. No existe el concepto de enfermedad como lo existe en la medicina alopática. No tanto como pregunta, pero sí creo que como una parte interesante de tu estudio es precisamente que captas esta visión de las dimensiones sociales, espirituales, físicas. Otra parte también que me parece muy interesante de tu trabajo es la clasificación de las especialidades. Desde tu punto de vista, la cuestión del diagnóstico, ¿cómo lo puedes considerar en comparación con el diagnóstico actual que hace la medicina oficial? Tu pregunta es muy general y no la entiendo así. ¿Qué es precisamente lo que estás preguntando? Porque el diagnóstico es todo un proceso que tiene que ver desde la interpretación de signos y síntomas, como decía, pero también con hacer partícipe al enfermo de su propia enfermedad, al establecer esta relación de comunicación donde él mismo va manifestando lo que hacemos cuando le viene el dolor y qué parte del cuerpo, pero principalmente lo que es muy importante para el diagnóstico en la medicina tradicional es que el médico con su interrogatorio reconstruye la historia personal del paciente, su pasado más cercano y mediático, para saber en qué momento tuvo él, por ejemplo, un conflicto con el vecino, un conflicto con la familia, en que le está generando angustia, por ejemplo, que le está generando incertidumbre, una preocupación que se somatiza. Entonces es muy importante esta relación de comunicación, donde cada paciente va aportando elementos para saber qué faltas cometió y que son faltas que se asumen como pecado. Eso no es una culpa y por lo tanto amerita una redención, digamos en esos términos, ¿no? Y hasta que no llegue la redención no hay un malestar. Si se deja pasar, a lo mejor la angustia, más allá de que se somatice, pues puede ser grave, ¿no? Y redunda en algún otro trastorno de índole biológica, por ejemplo, como lo que se conoce actualmente como la caída de Mengele, ¿no? Que tiene que ver con la preocupación. Entonces, bueno, en términos generales, y lo que te voy a decir sobre el diagnóstico es que, como decía, se consideran una serie de causas de diferente naturaleza que cada médico tradicional puede discernir de acuerdo a sus claves culturales propias. Entonces hay diferentes procesos para llegar a un diagnóstico y que tienen que ver con las competencias propias de cada médico tradicional, sea alguien que tenga 25 años de experiencia, sea alguien que tenga 40 años, etc. Y lo que es importante aquí es que, por ejemplo, de caso en caso, de construcción de cada diagnóstico, que implica conocer la historia personal del paciente, el médico tradicional conoce la dinámica comunitaria, entonces sabe de qué adolece la dinámica comunitaria o de qué está enferma la sociedad.
Buenas tardes, mi nombre es Bruno, pertenezco a la Ingeniería en Tecnología de la Universidad Tecnológica de Morelia y mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan eficaz es la medicina tradicional en comparación con la medicina alópata? Bueno, voy a confesar que son unas preguntas que no me gustan. Muchas veces cuando hablo sobre el tema, por ejemplo, del hechicería o de la brujería, me preguntan que si creo, que si no creo. Aquí no tiene que ver con medir la eficacia en términos científicos. Aquí la eficacia tiene que ver mucho con la predisposición que hay en alguna enfermedad. Digamos que en términos antropológicos, yo te puedo decir que la medicina tradicional tiene unas nosologías que no son parte de los cuadros clínicos occidentales y que por ello no existen, que no son verídicos porque no son comprobables. En ese sentido, estos cuadros clínicos o la eficacia para subsanar esos cuadros clínicos, te lo podría resumir así: el susto existe porque existe el asustado y existe quien lo cura. Entonces estamos hablando de claves culturales que tienen que ver no solamente con el sistema de creencias, sino también con condicionamientos ideológicos, ¿no? Actualmente estamos viendo, por ejemplo, con todo este asunto del cambio climático, del calentamiento global, de la tala indiscriminada de los bosques, que están surgiendo males como la presencia de diferentes plagas, como de ratas, como de mosquitos, que causan cierto tipo de enfermedades. Son males que, por ejemplo, en los pueblos indígenas no existían, pero que ahora con su presencia está posibilitando la emergencia de estrategias de curación que los médicos tradicionales están construyendo para atender esas nuevas enfermedades. Que bueno, vuelvo a repetir que son enfermedades que no existen desde el punto de vista occidental, ¿no? ¿Una pregunta, doctor? Buenas tardes, soy Alejandra Camarena, yo estudio aquí en la UNIVIM. Nada más mi pregunta es, perdón, ¿qué es la caída de mollera? Cuando yo era niña, allá en mi pueblo, pues se decía que la caída de mollera les pasaba a los niños, a los recién nacidos, a los bebés, y sí se curaban con sobadas, pero no sé aquí en la medicina tradicional o qué es la caída de mollera, no sé, perdón. Un poco previendo este tipo de preguntas que tienen que ver con los compañeros sobre la eficacia de la medicina tradicional. Hace poco yo presentaba una ponencia sobre 3 enfermedades: el susto, la caída de mollera y el espanto en la sociedad purépecha. Y te voy a comentar lo siguiente. En lengua purépecha, la caída de mollera se llama Juriata Pacua o Juriata Pascua. Juriata es sol, Pacua es llevar o cargar. Entonces, cuando se traduce, es algo así como se lo llevó el sol o se lo cargó el sol. ¿Qué se llevó el sol? ¿Qué se cargó el sol? El alma. O sea, la caída de mollera tiene que ver con la pérdida del alma. La fontanela o la mollera se llama Juriata en purépecha, que también es sol. Se supone que, según el sistema de creencias, cuando nosotros nacemos, ustedes ven a un bebé y tiene blandita la fontanela. Todavía no le suturan bien valga la redundancia, no le soldan bien las suturaciones del cráneo y tenemos blandita aquí. Se supone que la entidad anímica se adquiere con el primer aliento. Cuando nacemos, que nos dan la regada del doctor, lo que hacemos es esto: exhalamos, ¿no? Entonces, cuando exhalamos, jalamos energía y estamos jalando el alma. También se piensa que el alma entra por lo blandito de la fontanela porque proviene del sol. Entonces, cuando se pierde la entidad anímica, que puede ser por un susto, pues es cuando, por ejemplo, una impresión fuerte, lo que hacemos es que exhalamos, ¿no? O sea, no que jalamos, sino que sacamos para adentro y ahí se va la entidad anímica.
una planta que se utiliza para curar la caída de mollera. No sé si ustedes han visto un tratamiento de caída de mollera, pero normalmente tiene que ver con sobar parte de la cara, de la nuca, de la cabeza, pero principalmente con empujar la bóveda palatina hacia arriba para empujar y que se restablezca la fontanela, ¿no? Algunos síntomas son, por ejemplo, deshidratación. Entonces, lo que hace el médico tradicional es que cuando está haciendo la sobada y nos está empujando el paladar, ya sea con un algodón o con un pedazo de tomate, se echa un buche de agua a la cabeza y ese ruido con él hace como gárgaras. Y este sonido como que también es participativo o tiene mucha influencia en la psique de las personas que están padeciendo de un malestar hídrico que es ocasionado por la falta de la pérdida del alma por caída de mollera que tiene que ver con el sol. O sea, no sé si me explique un poquito sobre este asunto. Sí. Ya me lo mandaron. Bueno, gracias. Mi nombre es Antonio Pozo Guillén y estoy cursando en la UNIVIL la licenciatura de herbolaria y fitoterapia. Quería saber, me queda la incógnita de la relación que tiene el título Las plantas medicinales como recursos genéticos con la medicina tradicional en México y Michoacán. No sé si usted podría ayudarme en ese sentido. No, es que el título de este apartado pone entera las plantas medicinales como recursos genéticos. Entonces, no sé si usted pueda relacionar un poco. Gracias. Mi nombre es Enrique Zamudio, vengo de la Universidad Tecnológica Morelia. Me llama mucho la atención la parte en la cual usted comenta que la medicina tradicional tiende a corromperse. Si nosotros llegamos a utilizar medicina tradicional, ¿cómo diferenciar el vulgarismo de la medicina tradicional que sí nos puede funcionar? Gracias. Sí, cuando yo menciono que por este contacto que tiene, no con la medicina clínica ni con la quiropráctica o con la acupuntura, sino con ciertos productos industriales que uno puede conseguir en tianguis y mercados. Tú ves, por ejemplo, en los tianguis que te venden pulseritas para el mal de ojo, que son frijolitos rojos o que es un ojo de venado, etcétera. Pero ahora ya son pulseritas como más plásticas, por ejemplo, ¿no? Entonces a eso me refiero con la vulgarización, que la medicina tradicional no está lejos de la influencia del mercado neoliberal, ¿no? Y por otra parte también, si uno está viendo la televisión por allá a las 3 de la mañana, uno puede ver programas que tienen que ver como El Brujo Mayor, por ejemplo, o gente que te promete adivinar el futuro y solucionarte problemas amorosos, reunirte con la persona amada que te abandonó, todas estas cuestiones que son meramente como muy comerciales y que están protagonizadas por oportunistas que lucran con las creencias de las personas. A eso me refiero con la vulgarización de la medicina tradicional. Sí es muy difícil llegar a identificar cuando estás con un médico tradicional honesto, por ejemplo, porque en mayor o menor medida todos están incorporando mucha de la parafernalia industrial a sus propios recursos, ¿no? Por ejemplo, ahora te curan con Coca-Cola con limón algún mal de la garganta. Es una parte que tiene como 10 años y no de balde ahora conocemos la Coca-Cola limón. O sea,
los médicos que están saliendo del mercado, la Coca-Cola, al recrear, algo le dieron a la cola y al limón, cuya combinación te alivia alguna infección de la garganta, por ejemplo, ¿no? Bueno. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por todo su conocimiento. Mi nombre es Socorro Hernández Cruz, de la licenciatura en herbolaria. Y bueno, pues dice Boaventura de Sousa Santos que para descolonizar el pensamiento tenemos que despojarnos de todo lo que hasta ahora hemos vivido. Y bueno, pues eso está como en chino, porque desafortunadamente todos los medios de comunicación nos dicen que comas, cómo te vistas, y todo lo hacemos, desgraciadamente. Entonces, a mí sí me gustaría que la Universidad UNIVIM nos diera más de este material para descolonizar ese pensamiento, porque cada materia que yo veo me deja maravillada, y yo creo que México no merece tantas epidemias que tiene, puesto que somos el 4º lugar a nivel mundial en biodiversidad, el 2º lugar en taxonomía, conocimiento de las plantas. Entonces tenemos toda una riqueza maravillosa para no estar enfermos, para vivir bien y estar sanos, pero desafortunadamente, como usted bien lo dijo, estamos pues llenos de información que no nos sirve, y es lo que la gran mayoría de la gente tiene. Entonces sí me gustaría que la UNIVIM nos diera más descolonización del pensamiento, porque muchas materias igual nos meten al sistema capitalista, y entonces no hablamos de lo que es natural, lo que es anticapitalista, lo que es dinero, dinero, dinero y no salud. Gracias. Vamos a pasar a la última pregunta y a ver cómo cierra. Yo lo quería decir. Y tiene que ver con cuál es el estatus de la herbolaria y en México en el contexto de las políticas neoliberales. A partir de los años 80, cuando el neoliberalismo se afianza en México, nace un programa conocido como Coplamar, donde se supuso que la medicina tradicional sería incorporada al Sistema Nacional de Salud, que los médicos tradicionales iban a entrar en una dinámica de diálogo de saberes con los médicos clínicos, que iba a haber un aprendizaje mutuo que corría por ambas vías. Entonces nacieron muchas clínicas Coplamar de medicina tradicional, y nació el término médico tradicional, pero lo que sucedió fue que en realidad las relaciones que hubo entre médicos clínicos y médicos tradicionales siempre fueron de subordinación, en el asunto de que el que tenía la autoridad científica era el médico alópata, y usaba de ayudantes a los médicos tradicionales, pero estaba abrevando del conocimiento de la herbolaria, y el médico clínico no dejaba nada a cambio. En términos culturales hay asuntos políticos y económicos que no me voy a meter, pero por ejemplo, en los años 90, 10 años después de estas clínicas Coplamar que supusieron la legalización de la medicina tradicional, todavía en los 90 veíamos que muchos médicos clínicos incurrían en falencias frente a los médicos tradicionales, los acusaban de usurpación de roles médicos, y muchos médicos fueron encarcelados porque no tenían un certificado que avalara su práctica médica. Entonces se decían, no conocen la calidad de las plantas. A finales de los 90, no voy a decir nombres, pero hubo una política donde se prohibió el uso de alrededor de 90 plantas medicinales, bajo el argumento de que quienes las usaban no conocían las propiedades o cualidades curativas que tenían, y por lo tanto quien las utilizara iba a ser sancionado y se le iba a aplicar una pena jurídica. Hubo una campaña, se vino a decir, se pasaron diapositivas sobre qué partes no se debían usar, hubo un enojo enorme, pero por otra parte, 2 años después de esa prohibición de 90 plantas, y ya en el marco del TLC,
la herbolaria mexicana se empieza a exportar al extranjero. Entonces, mientras que la herbolaria se exporta al extranjero y se presume que es un conocimiento ancestral del que estamos orgullosos, acá se está encarcelando a los médicos tradicionales que son los herederos y propietarios legítimos de esa herbolaria, por ejemplo. Entonces se hace una diferenciación de las plantas que son envasadas y las que se aplican sin envasar. Las que son envasadas y que se comercializan con el TLC son medicamentos. Las plantas no envasadas son recursos, son medicamentos y son recursos. Entonces son dos estatus jurídicos aplicados a un mismo objeto, ¿no? Bueno, puedo abundar sobre el asunto de esta cuestión de la descolonización, pero también de la privatización que va aparejada a esto, ¿no? Bueno, ya una disculpa, ya no hemos dado tiempo para otra pregunta más. Voy a invitar al maestro en ciencias José Antonio Villalón, que es coordinador de la carrera, de la licenciatura de herbolaria y fitoterapia, para que vayamos cerrando esta sesión. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia. El tema da muchísimo para estar, nos lo podemos pasar horas platicando del tema. A mí en lo personal aprovecho la oportunidad de tener el micrófono en la mano. Algo que me llama la atención muchísimo es desde el punto de vista de la investigación, cómo el doctor asume un papel objetivo, no sé, ya nos dirá también corto, de qué manera no tomar partido en un tema que aparentemente enfrenta lo subjetivo con lo objetivo, lo científico con lo que tiene que ver con la cosmovisión del mundo, etcétera, etcétera, como bien lo percibieron muchos de ustedes, ¿verdad? Me complace entregarles la siguiente constancia que dice: el gobierno del estado de Michoacán, a través de la UNIVIM, otorga la presente constancia al doctor Juan Gallardo Ruiz por su destacada participación como ponente en el Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo, Morelia, Michoacán, México, abril de 2018, y firma nuestro rector, el doctor Alejandro Bustos Aguilar. Doctor. Bueno, en nombre del rector de la universidad, el doctor Alejandro Bustos, le damos las gracias por haber compartido este espacio con todos nosotros, y a ustedes los invitamos a seguir con la siguiente actividad, que es sobre los conversatorios. Muchas gracias a todos.